durante todos esos años, ofreciendo todos sus dolores por el bien de su pueblito. Las almas revelaron a María que, gracias al ofrecimiento de aquella mujer, el pueblito se había salvado. Ella había ofrecido sus sufrimientos durante 30 años y los había soportado con paciencia. María nos dice que, si aquella mujer hubiese gozado de buena salud, no hubiese podido proteger a su pueblito. Agrega que con el sufrimiento, pacientemente soportado, se pueden salvar más almas que con las oraciones. No tenemos que ver siempre el sufrimiento como una punición. Puede ser aceptado como expiación, no solo para nosotros mismos, sino sobre todo para los demás. Jesucristo era inocente, y fue Él quien sufrió más que todos para expiar por nuestros pecados. Solo en el cielo sabremos totalmente lo que hemos obtenido por medio del sufrimiento soportado pacientemente, en unión con los sufrimientos de Cristo. María, se da una cierta rebeldía por parte de las almas del purgatorio a causa de sus sufrimientos. No, ellas quieren purificarse y comprenden que los sufrimientos son necesarios. ¿Cuál es el valor de la contrición y del arrepentimiento en el momento de la muerte? La contrición es importantísima. Los pecados, como sea, son perdonados, pero queda la consecuencia del pecado. ¿Aló? Si se quiere obtener la indulgencia plenaria en el momento de la muerte, eso es, ir derecho al cielo, el alma tiene que estar libre de toda atadura. Ahora quisiera referir un testimonio muy significativo que nos ha contado María. Le habían pedido que se informara sobre una mujer cuyos parientes la creían perdida, pues había vivido una vida muy mala y estaba totalmente inmersa en el pecado. Fue víctima de un accidente, se había caído del tren que, en su marcha, la había arrollado y matado. Un alma dijo a María que esa mujer se había salvado del infierno porque, en el momento de la muerte, había dicho a Dios: tú haces bien en retomar mi vida, porque así ya no podré ofenderte, y eso ha cancelado todos sus pecados. Y esto es muy significativo, porque un solo acto de humildad, de arrepentimiento en la hora de la muerte, nos salva. Eso no significa que esa mujer no haya pasado por el purgatorio, pero se salvó del infierno merecido a causa de su conducta. María, quisiera preguntarte, en el momento de la muerte será un tiempo en el que el alma tiene la posibilidad de dirigirse a Dios antes de entrar en la eternidad, un tiempo, si se quiere, entre la muerte aparente y la muerte real. Sí, el Señor da a cada alma algún instante para que se arrepienta de sus pecados y se decide si acepta o no acepta llegar a Dios. En ese breve tiempo se ve como en un filme la propia vida. Yo conocí a un hombre que creía en los preceptos de la iglesia, pero no en la vida eterna. Un día se enfermó gravemente y entró en coma. Entonces él se vio en una sala con una pizarra en la que estaban escritas todas sus acciones, tanto las buenas como las malas. Luego la pizarra desapareció, también las paredes de aquella sala, y todo era infinitamente bello. Luego se despertó del coma y decidió cambiar de vida. Este episodio es semejante a tantos otros referidos en el libro La vida más allá de la vida. La experiencia momentánea de la luz sobrenatural es tal que esas personas no pueden vivir más como vivían antes. Entonces, María, en la hora de la muerte, Dios se revela con la misma intensidad a todas las almas. A cada alma se le da el conocimiento de su propia vida y también del sufrimiento futuro, pero esto no es igual para todos. La intensidad de la revelación del Señor depende de la vida de cada alma. María, el diablo tiene el poder de atacarnos en el instante de nuestra muerte. Sí, pero el hombre tiene también la gracia de resistirlo y de rechazarlo, porque si el hombre no quiere, el demonio no puede hacer nada. María, ¿qué consejos darás a quien quisiera hacerse santo ya en esta tierra? Ser humildísimo. No debe ocuparse de sí mismo. Debe huir del orgullo, que es la trampa más peligrosa que tiene el maligno. María, ¿podrías decirnos si se puede pedir al Señor de hacer su propio purgatorio en la tierra para no hacerlo después de la muerte? Oh, sí. He conocido al sacerdote y una muchacha. Los dos estaban enfermos en el hospital. La muchacha decía al sacerdote que ella pedía al Señor de poder sufrir en la tierra tanto cuanto fuera necesario para ir directamente al cielo, y el sacerdote respondió que él no se atrevía a pedir eso.
Junto a ellos había una religiosa que escuchaba toda la conversación. Luego la muchacha murió antes y poco después murió también el sacerdote. Él se apareció a la religiosa diciéndole si hubiese tenido igual confianza que esa muchacha, también yo hubiese ido directamente al paraíso. Gracias por este hermoso testimonio, María. Ahora María me pide 5 minutos de descanso, pues tiene que dar de comer a las gallinas. La vuelvo a ver enseguida y continuamos con nuestras preguntas. Sí, por cierto que es difícil describirlos. Pero, dime, ¿Jesús no va al purgatorio? Ningún alma me lo ha dicho. Es la Madre de Dios quien va. Una vez pregunté a un alma del purgatorio si debía ir ella misma a buscar a las almas de las que pedía noticias. Me respondió que no es la Madre de Misericordia quien da noticias. Ni siquiera los santos van al purgatorio. En cambio, los ángeles están allí, San Miguel. Y cada alma tiene cerca su ángel custodio. ¡Qué estupendo! Los ángeles están con nosotros. Pero, ¿qué hacen los ángeles en el purgatorio? Alivian y consuelan. Las almas pueden verlos. ¡Oh, qué bello! María, si continúas a hablarnos de los ángeles, casi me haces venir el deseo de ir al purgatorio. Otra pregunta, ¿tú sabes que hoy mucha gente cree en la reencarnación? ¿Qué dicen las almas sobre este tema? Las almas dicen que Dios nos da una sola vida. Pero algunos sostienen que una sola vida no es suficiente para conocer a Dios y para tener el tiempo de convertirse verdaderamente, y piensan que eso no sea justo. ¿Qué le respondes a tales personas? Todas las almas tienen una fe interior. Aun si no son practicantes, ellas reconocen a Dios. No existe nadie que no crea totalmente. Cada hombre tiene una conciencia para reconocer el bien y el mal, una conciencia dada por Dios, un conocimiento interior, ciertamente de grados diversos, como sea, sabe distinguir el bien del mal. Con tal conciencia cada ser humano puede llegar a la bienaventuranza. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? ¿Alguna vez te visitó una de esas almas? Las almas que vienen a mí son solo almas del purgatorio. Por lo tanto, hasta hoy nunca encontré el caso de un suicida que se haya perdido. Eso no significa que no las haya. Pero algunas almas me dicen que con frecuencia son más culpables aquellos que han estado alrededor de ellas porque han sido negligentes o han difundido calumnias. A este punto pregunté a María si las almas se arrepienten de haberse suicidado, y María me respondió que sí, pero me dijo que, con frecuencia, el suicida es una persona enferma. Con todo, las almas se arrepienten porque apenas ven las cosas a la luz de Dios, comprenden, en un solo instante, todas las gracias que les estarían reservadas a ellas durante el tiempo que aún les quedaba por vivir, y ven todo el tiempo restante, meses o años, y todas las almas que hubiesen podido ayudar ofreciendo el resto de su vida a Dios. Y lo que a ellas les causa mayor dolor por su pasado es ver el bien que hubiesen podido hacer y que, en cambio, no hicieron porque abreviaron su vida. Pero, si la causa del suicidio fue una enfermedad, el Señor, sin duda, no lo tiene en cuenta. María, quisiera preguntarte si almas de personas de otras religiones, por ejemplo judíos, han venido a visitarte. Sí, y están en la felicidad. Quien vive bien su fe está en la paz. Pero es a través de la fe católica que se ganan mucho más para el cielo. ¿Existen religiones que son malas para las almas? No, pero hay tantas religiones en la tierra. Los más cercanos a la fe católica son los ortodoxos y los protestantes. Hay muchos protestantes que recitan el rosario, pero las sectas son muy malas. Hay que hacer de todo para salir de ellas. María, ¿hay sacerdotes en el purgatorio? Aquí veo que María alza los ojos al cielo como para decir ay de mí. Sí, hay muchos. Esos no han colaborado para tener respeto por la Eucaristía y entonces toda la fe sufre. Con frecuencia están en el purgatorio por haber descuidado la oración y su fe ha disminuido. Pero es también cierto que muchos de ellos han ido directamente al paraíso. Un encuentro inolvidable para mí fue aquel con un sacerdote cuya mano derecha era negra. Le pregunté la causa, hubiera tenido que bendecir más. Me dijo: di a todos los sacerdotes que encuentres que deben bendecir mucho más. Ellos pueden dar numerosas bendiciones y conjurarían las fuerzas del mal.
Bien, ¿y qué le dirías a un sacerdote que quisiera vivir verdaderamente según el corazón de Dios? Le aconsejaría de rezar mucho al Espíritu Santo y de recitar cada día el rosario. María, ¿hay niños en el purgatorio? Sí, pero para ellos el purgatorio no es muy largo ni muy penoso, porque a ellos les falta el pleno discernimiento. Pienso que algunos de ellos han venido a encontrarte. Tú nos contabas la historia de aquella niñita, el alma más pequeña que has visto. Era una niñita de 4 años. ¿Pero por qué estaba en el purgatorio? ¿Por qué? Esta niñita había recibido de sus padres, como regalo de Navidad, una muñeca. Tenía una hermana melliza que también había recibido una muñeca. Y he aquí que esa niñita de 4 años había roto su muñeca y entonces, a escondidas, sabiendo que nadie la veía, fue a poner esa muñeca rota en el lugar de la de su hermana y hacer así el cambio, sabiendo muy bien, en su corazoncito, que habría ocasionado muchísimo dolor a su hermana. Se daba cuenta que eso era un engaño y una injusticia. Por esta causa pasó por el purgatorio. Sí, los niños con frecuencia tienen una conciencia más viva que la de los adultos, y es preciso sobre todo luchar contra la mentira. Ellos son muy sensibles. María, ¿cómo pueden los padres ayudar en la formación de la conciencia de sus hijos? Sobre todo con el buen ejemplo es lo más importante. Y luego con la oración. Los padres deben bendecir a sus hijos e instruirlos bien en las cosas de Dios. Lo dicho es muy importante. ¿Te han visitado almas que, sobre la tierra, practicaban perversiones? Pienso, por ejemplo, en el campo de la sexualidad. Las almas que he conocido todas del purgatorio no se han perdido, pero deben sufrir mucho para purificarse. En todas las perversiones está presente la obra del maligno, en modo particular en la homosexualidad. ¿Qué consejo darías a todas esas personas que son tentadas por la homosexualidad, que tienen en ellos esas tendencias? Les diría de rezar mucho, para tener la fuerza de alejarse. Sobre todo hay que orar al arcángel San Miguel, pues es él, por excelencia, quien combate contra el maligno. Oh, sí, el arcángel San Miguel. ¿Y cuáles son las tendencias del corazón que pueden conducir a la pérdida de nuestra alma, a la pérdida definitiva de nuestra alma, es decir, al infierno? Es cuando